Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles este build para la fascinante plataforma 939 de AMD. Ok, esperemos un momento. Hacer un video de un amateur entusiasta como yo armando un rig 939 creo que es un poco aburrido si no fuera por el hecho que me interesa compartirlo. Y es justamente esa la razón. No es un simple build, de hecho hay una pequeña historia detrás de esto, así que ¿por qué no empezamos? Hace un par de años me regalaron este equipo que estaba enfocado a ofimática, tanto así que la persona que me la dio se la habían dado ya un descarte de equipos de una empresa. Por aquel entonces estaba sin mi laptop por cuestiones de garantía y la necesitaba para la U, así que inmediatamente la acondicioné para mis necesidades, instalar un par de IDEs, gestores de bases de datos, otro par de herramientas que corrían terrible, no obstante me las arreglé mientras que le daban solución a mi laptop. Ya con el cambio de laptop, el equipo pasó a segundo plano. Terminé el cuatrimestre, así que no había mucho más que hacer que jugar. Durante el periodo post-cuatri fue cuando le agarré cariño para jugar juegos ya viejitos, que había jugado antes o cuando estaba carajillo. Esa experiencia fue la que terminó por hacerme encontrar con personas que armaban este concepto de Time Machines, tomando los mejores componentes de una época y poniéndolos a andar bajo la concepción de una PC Master Race de su momento, con el objetivo de recordar, por pura nostalgia creería yo, o también porque es súper entretenido ver un tarrito viejo correr juegos de nuevo. Si no me lo creen, pues hay un montón de series de televisión bajo el mismo concepto, así que ahí está la prueba. Una vez que quise volver a retomar el proyecto para inclusive actualizar ciertas piezas, encontré un día con que la computadora sencillamente ya no estaba arrancando. Se quedaba pegada en la pantalla azul, solamente decía HP y no me dejaba ingresar al BIOS, ni siquiera eso se podía hacer. Entonces, busqué información, vi post por post, foros por foros, todos me decían lo mismo: desconecte todos los periféricos, inicie solamente con el procesador alimentado, o sea que la fuente de poder solamente alimente la parte del procesador, dale con una, dale con otra, y al final hice todo lo que estuvo en mis manos, pero fue imposible. Tanto así hice que terminé rompiendo el mecanismo que tiene para resetear el BIOS. Es un switch muy pequeño y justamente cuando lo estaba intentando accionar para resetear el BIOS, pues lo quebré, me lo bailé. Ya sabiendo que la motherboard no iba a funcionar y que ya yo había hecho todo lo que estaba en mis manos, pues decidí ir por una de repuesto. Busqué en las plataformas OLX, Mercado Libre, Encuentra 24, Marketplace, y un día de tantos apareció alguien vendiendo una. Me contacté con él, le pregunté que si estaba funcionando bien, que cuál era el estado de esta. Me dijo que estaba en perfectas condiciones, que estaba arrancando la última vez que lo hizo, pero que no la podía probar. No me podía dar esa certeza si estaba realmente bien. Aún así yo me la jugué y decidí ir por ella. Nos quedamos de ver, le entregué el dinero, la inspeccioné por encima, todo lucía bien hasta ese momento, pero tan pronto como llegué a la casa e intenté hacer las pruebas, nunca me dio señal de video. Pensé que era la memoria RAM, cambié memoria RAM por una que estuviera buena, que yo sabía que estaba buena, nunca arrancó. Puse una tarjeta de video que estaba soportada por la placa base, que no debió de haber dado ningún problema, aún así no dio señal de video. Fue entonces cuando pensé que el procesador podía estar faltando. Yo compré la placa base y el vendedor me dio memorias más el procesador. Tan pronto retiré el heatsink de la placa madre, me di cuenta de algo aberrante. Al parecer el vendedor o el antiguo dueño había puesto demasiada pasta térmica y la pasta térmica se había colado entre el procesador, el socket, y entonces estaban todos los pines llenos de pasta térmica. Lamentablemente no tengo un video o incluso una foto del momento exacto cuando retiré el heatsink y vi el desastre de la pasta térmica, pero en ese momento no se me ocurrió sinceramente hacerlo, así que pues es lo que hay. Pese a que limpié demasiado a fondo la tarjeta, pues no hubo manera de que esta arrancara. Intenté ver si había algún MOSFET en cortocircuito, intenté ver si era algún capacitor electrolítico que estuviese dañado, no pude identificar nada de esto. Así que me contacté con el vendedor, le dije: la placa madre no está funcionando, ¿usted sabía algo de esto? Nunca recibí respuesta, por lo cual deduje que me había vendido una tarjeta madre que ya estaba dañada. Lo más curioso es el hecho de que el procesador no se quemó, nada más tuve que limpiarlo y funcionó. Después, buscando en Mercado Libre, encontré a alguien que también estaba vendiendo una 939. Fue un lío ponerme de acuerdo,
No hicimos trato, pensé en poner un AM2, también otro lío encontrar un AM2. Y nuevamente encontré a alguien que estaba vendiendo una 939 en Marketplace. Me contacté con él, me envió su número, estuvimos hablando, me envió pruebas de que la tarjeta madre estaba funcionando. Y así fue como por fin, después de tanta cosa, pude dar con una tarjeta que estuviera en buen estado. Después de desarmar la PC había que limpiar sus partes, así que empecé lavando con agua y jabón el case y sus partes plásticas. Estaremos usando esta MSI MS7184 que viene de una HP Amethyst M GL6C, empleando 4 módulos de RAM, 2 a 1 GB y 2 a 512 MB. Como procesador tenemos este AMD Athlon por 64 3500 con una velocidad de 2200 MHz. Haciendo esto de lado, utilizaremos una fuente de poder HP, la misma fuente de poder que tenía la HP DX5150. Da un output de 250 watts, es lo que tengo por ahorita para poder realizar el build. Utilizaremos otro par de periféricos como un floppy drive, en este caso un Z1 de Citizen. También estaremos utilizando una lectora de DVD y también grabadora LG. 2 discos duros, cada uno de 80 GB. Uno va a ser el encargado de almacenar los sistemas operativos y el otro va a ser únicamente para datos. En este caso un Western Digital de 80 GB y un Seagate Barracuda también de 80 GB. Quería utilizar esta 8400 GS de 256 MB DDR2, pero lastimosamente estaba quemada, así que vamos a ir con esta Radeon. Nah, son mentiras. Utilizaremos de hecho una AVGA 8400 GS pero a 1 GB con DDR3. No la quería utilizar porque es la gráfica de pruebas que tengo y aparte no hace match con el periodo de tiempo de la computadora como tal. Pero a más no haber, pues la utilizaré para este build. Bueno, pues comencemos de una vez.
XP pero enfocado para puntos de venta. No obstante, sigue siendo el mismo, sigue siendo XP Service Pack 3, pues nunca me ha dado ningún problema. Aparte de un sistema operativo Windows, también voy a hacer un dual boot con Linux Mint. Este cuenta con la característica de tener el escritorio o el entorno de XFCE, que es más liviano y es muy favorable para computadoras con pocos recursos. Anoche, cuando estaba instalando los sistemas operativos, sucedió un problema con los drivers que estaba instalando y de hecho el floppy drive ya me dejó de funcionar y aquí tengo la PC corriendo. Y me acaba de dar exactamente el mismo error con la antigua placa base. Es un poquitito ahuevado porque honestamente también me fallaron un par de módulos RAM. De hecho, el módulo RAM después me iré ahí atrás. Corrí la prueba del meme test que traen algunos sistemas operativos, como por ejemplo los de Linux. Me estaban fallando y no estaba boteando. El BIOS sí lo reconocía, sí hacía el conteo, pero bueno, y tampoco tengo mucho tiempo y la verdad es de que también tengo otras tareas en las que me estoy enfocando. Justo y necesario que pare aquí. Al final del día falló todo. Gente, muchas gracias a los que se quedaron hasta esta parte del video. Yo sinceramente quería traer un build completo, una resurrección básicamente de esta computadora. Creo que nuestro journey con esta 939 pues ya llegó a su epílogo. Como conclusión, fue un build bastante divertido. Por lo menos la parte de armarlo fue bastante curioso. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué viene para esto? Porque el chiste es no dejarlo aquí. Vienen horas fuera de cámara intentando arreglar esto. En algún momento regresará, pero no va a ser ahora. No va a ser el momento, no va a ser el tiempo en el que este build vaya a resurgir, a renacer. Lo intentaré y cuando lo logre lo traeré, se los enseñaré. Esa va a ser mi meta personal. Entonces, pues nada, los dejo. Muchas gracias a quienes estuvieron hasta este momento otra vez y pues nos vemos en la próxima. Chao.